Buen día, hoy hablaremos sobre el desarrollo social dominante basados en el libro. Esto inicia con la ideología liberal que se ha ido transformando con el tiempo después de la división del siglo XVI de los países civilizados y bárbaros. Esto continuó con el imperialismo en el siglo XIX y XX y alcanzó su más alta refinación en el neoliberalismo. Luego continúa con la inversión del otro como inferior y los bárbaros. En el siglo XVI, en la época de los descubrimientos, con el Tratado de las Tordesillas en 1533, con las monarquías de España y de Polonia. Tal proceso llevó a la división internacional del trabajo con las economías de las periferias, las cuales se especializaron en la exportación. En 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles con las potencias vencedoras. Este tratado acordó la división de las colonias y una misión colonizadora entre los países menos desarrollados o bárbaros. Con el ascenso nazifascista llegó a su final este tratado, y tras la Segunda Guerra Mundial la hegemonía europea llegó a su fin, surgiendo dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, ambas en conflicto socioeconómico y militarmente. La preocupación de Occidente era frenar el avance expansionista del comunismo, y esto se logró en 1949 con el presidente Truman y su discurso del desarrollo económico. La modernización en 1960 se expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, que se conoce como la teoría del despegue. Por otro lado, en el siglo XVIII se creó la proporción entre riquezas. En el siglo XVIII se creó la proporción entre riquezas entre los países periféricos y los centrales. En el siglo XVIII era 1 a 2, a finales del siglo XIX era de 2 a 5 y a mediados del siglo XX era de 1 a 15. Y por último, la transferencia por efectos del país de deuda fue de $95 millones en el 2002. El capitalismo neoliberal de 1989. La historia ha llegado a su fin con el desmoronamiento de los regímenes socialistas de Europa Oriental, hecho que suponía el predominio del sistema político liberal y la superioridad del capitalismo. En 1994, la OMC, Organización Mundial del Comercio, logró los avances para liberar progresivamente 3 nichos del comercio: mercancías, servicios y propiedad intelectual, en los cuales se intervinieron el Tratado de Libre Comercio, TLC. El último hito histórico fue el de New York Times el 28 de marzo de 1999. La mano invisible del mercado no puede funcionar sin un puño invisible. ¿Qué significa esto? Que McDonald's no podía crecer sin extenderse, o sea, sin su creador, McDonnell Douglas. Existen algunas nociones asociadas al concepto del desarrollo, como es la evolución, el crecimiento, la riqueza y el progreso. La relación que hay entre el texto y el video se puede notar más en el crecimiento y la riqueza que genera el gobierno a través de la sobreexplotación del agua.